bien, ya estamos en el podcast de NRT México. Gracias por estar con nosotros en nuestra línea de perfiles. Bueno, pues hoy tenemos una invitada muy especial en nuestro podcast de perfiles. Ella es Rosario Sánchez Flores, saltillense. Pero bueno, pues ahorita le vamos a platicar el por qué está con nosotros. Ella es una persona que ha dado mucho a nuestra sociedad, es científica. Primero la presento. Rosario, bienvenida a nuestro podcast. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Eduardo. Buenos días. Buen día. Voy a leer una semblanza de Rosario Sánchez, porque la verdad es pues un honor tenerla con nosotros en esta mesa de nuestro podcast. Ella es científica investigadora senior en el Instituto de Recursos Hídricos del Estado de Texas y además es profesora asociada del programa de gestión del agua y también es de ciencias hidrológicas de la Universidad de Texas A&M. Es copresidenta de la Comisión de Acuíferos Transfronterizos de la Asociación Internacional de Hidrólogos. A ver, ¿me corriges, Rosario? Hidrogeólogos. Hidrogeólogos, Sí. y también directora, fundadora del Foro Permanente de Aguas Binacionales. Es la investigadora principal del programa de la Ley de Evaluación de Acuíferos Transfronterizos para el Estado de Texas. Además es fundadora del portal de agua transfronteriza y líder del equipo de investigación de aguas subterráneas transfronterizas. Publicó el primer mapa completo de acuíferos transfronterizos entre México y Estados Unidos en el 2021 y acuñó el término transfronterización, que define, fíjense nada más, el valor estratégico de un acuífero que está ubicado en la frontera entre dos o más países. Cuenta con más de 25 años de experiencia académica y laboral en temas transfronterizos entre México y Estados Unidos, tanto en la academia como en el sector público. Es editora asociada del Journal of the American Water y también del Resources. Ahí con la pronunciación me ayudas, Rosario. Y The Resources Association y del Texas Water Journal. Participa en paneles y comités internacionales de la UNESCO, el Centro Internacional de Evaluación de los Recursos de Aguas Subterráneas y la Asociación Internacional de Recursos Hídricos, con amplia experiencia como consultora en gestión de recursos hídricos. Tiene además una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, una maestría en Diplomacia del Instituto de Estudios Diplomáticos Matías Romero, Academia del Servicio Exterior, y un doctorado en Gestión del Agua y Ciencias Hidrológicas de la Universidad de Texas A&M. Su trabajo ha sido reconocido y citado por el Servicio de Investigación del Congreso Federal de los Estados Unidos, la Legislatura del Estado de Texas, y fue recientemente seleccionada entre los académicos líderes en la revista Marquis. Ahí sí me ayudas. De la revista Marquis. Ajá, así está bien. Is Who Who is who? en América. Le apasiona la ciencia y la política, la diplomacia científica, el agua como herramienta para la paz y la cooperación, el derecho internacional de agua y las habilidades de negociación sobre aguas compartidas. Así es que este es el perfil, la semblanza de nuestra invitada, y esperemos que en esta charla, Rosario, pues nos den muchos consejos, muchas herramientas para poder seguir contando con este vital líquido que es el agua. Bienvenida nuevamente a nuestro podcast. Gracias, Eduardo. Muy larga mi semblanza, me sentí un poco vieja. No, al contrario. Sentí Yo un creo que poco nos faltan más cositas aquí. Sí, ya me cansé, ya me debería de retirar. Que agregarle. Pero bueno, vamos a empezar del inicio, ¿te parece, Rosario? En este podcast siempre empezamos desde tu primera edad. Me dices, ¿de Saltillo, Coahuila? Yo soy de Saltillo, sí, originaria de Saltillo. ¿Tus primeros estudios en Ramos Arizpe?
No, siempre estudié en Saltillo. En Saltillo. Incluso. Yo viví hasta como unos 5 o 7 años en Ramos, pero siempre viajábamos a Saltillo a la escuela. Y ya después nos mudamos a Saltillo y de ahí toda mi secundaria, mi preparatoria y terminando la preparatoria me fui al TEC de Monterrey y de ahí ya no volví. Ya nunca más para Saltillo. Ya nunca volví de manera permanente, obviamente de visita hasta el día de hoy, o sea, obviamente mi familia es de ahí, la familia de mi esposo es de ahí también y siempre regresamos al nido, ¿no? O sea, es una responsabilidad, yo creo que social, ¿no? Y cultural, empática. Y después de ahí, Monterrey, nos fuimos al DF, Ciudad de México. Yo siempre quise ser diplomática y estudié la carrera de diplomacia. Llegué al Matías Romero, trabajé 4 años y medio en el Servicio Exterior Mexicano, en nuestros consulados en Arizona, en Yuma, y después de ahí a Colorado. Después, en Denver, Colorado. Yo después me di cuenta, llega un punto en tu vida, bueno, al menos en la mía, académica, donde dices, hasta aquí es todo lo que yo puedo dar en esta carrera, tiene que haber algo más, ¿no? Para el servicio público, porque finalmente la diplomacia, el servicio exterior, pues es servicio, ¿no? Es servicio público y hay muy poco de lo que se puede hacer realmente en términos de mejorar las condiciones de los paisanos en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. Y después de ahí yo regreso con el gobierno del estado de Coahuila, con quien me tocó, me ofrecieron una oportunidad de coordinar la entonces existente todavía Conferencia de Gobernadores Fronterizos, no sé si te acuerdas, de esas conferencias que se hacían cada 2 o 3 años, donde todos los gobernadores fronterizos se reunían. Se reunían para la cabalgata, recuerdo. Pero aparte, eso era parte, sí, eso era parte. Pero aparte sí, se reunían y había mesas de trabajo binacional, muy activo en ese entonces, ¿no? Estamos hablando de los 2000. Y me tocó, pues, los tiempos de Arnold Schwarzenegger, los tiempos del secretario del Interior en ese entonces, eran épocas de Enrique Martínez y Martínez. Y ahí yo tuve la fortuna de trabajar directamente con el entonces director para México y América Latina de la Universidad de Texas A&M, porque en ese entonces Coahuila tenía una relación muy estrecha con la Universidad de Texas A&M en términos de innovación, de tecnología, de educación muy fuerte y promovida tanto por esta oficina importante que tenía la universidad en ese entonces. Y además yo estaba en el medio, ¿no? Entre Coahuila y Texas A&M en ese entonces. De ahí salió la oportunidad de convertirme en científica, ¿no? ¿Por qué, Rosario, cuándo te llega ese gusto por los recursos naturales? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la viviste? ¿O por qué irte por esa línea? Yo siempre he estado rodeada, siempre he tenido la fortuna de estar rodeada de ranchos. Uno sin saber se va acostumbrando a ver ese tipo de espacios y a conocer el valor de esos espacios. Y obviamente el ejemplo de mis padres, ¿no? Mi padre pues, tiene un rancho aquí en la sierra de Zapalinamé, ahí en Saltillo, y era de siempre estar ahí. ¿Por qué? Por estar. ¿No es productor o otra cosa? No, no es productor. Es un gusto, pues. Es un gusto estar ahí, plantar, tenía sus huertos, siempre tuvo animales. Gallinas, ¿verdad? No pasamos de las gallinas y los patos, pero bueno, él era feliz con eso, ¿no? Siempre, pues en la pizca, ya sabemos cuál era la temporada de pizca, entonces te acostumbras, crees que esa es la normalidad, ¿no? Ahora sí que era nuestro modus vivendi. Entonces, ¿qué pescaban? Manzanas. Okay. Ahí en la Sierra de Arteaga, pues es básicamente manzanas, ¿no? Nos tocaba en eso. Y en la casa, tu casa en ese entonces, en Ramos, pues también tenía una huerta, ¿no? Siempre ha tenido, de hecho en la casa actual, en Saltillo, sigue teniendo su huerto, ¿no? Sus nogales, sus duraznos, sus higos, lo que sea, él siempre está plantando algo. Entonces eso siempre, pues impregna, ¿no? No te dice que lo tienes que hacer de ninguna manera, pero lo hace. Entonces dices, pues eso debe ser normal. Producir tus propios alimentos, que sean alimentos sanos, que cuides la naturaleza,
que sepas por qué el agua es importante, que lo veas batallar con el agua, que lo veas de que hoy no llegó el agua y tengo que ahorrar. Todo eso no creas que fue inmediato. O sea, esos granitos, esos conocimientos que tú vas adquiriendo ahora sí que por ósmosis. ¿Tienes hermanos, Rosario? Sí, somos 5. 5. ¿Eres la del medio? Soy la del medio. Y no te cargaban la mano entonces, porque hay a quien sí nos cargan la mano los papás de chiquillos, de que tú eres el mayor y aunque seas mujer o hombre, tú lo vas a hacer así y así y así, vas a ordeñar vacas aunque no tengas esa expertise. Sí. ¿O no fue tu caso? No, al contrario, yo fui la chiflada. Mis hermanos sí. O sea, ahí sí los traían con él. Ellos sí, y todos tenemos esa semilla en la familia. Todos, o sea, sufrimos cuando hay un incendio, todos reconocemos el valor de un árbol, de una planta, de un animal. Todos reconocemos, a mí no me tocó, la verdad, a mí no me tocó, pero yo lo veía, ¿no? Y así crecí. Así crecí reconociendo el valor, aprendiendo de la naturaleza, ¿no? O sea, mira, esto pasa así, si lo cortas esto pasa, se seca, si no le pones agua, pues se muere, ¿no? Si lo cortas, ¿por qué lo vas a cortar? O sea, se supone que es para algo, ¿no? Por eso está ahí. Todas esas preguntas que uno las asume, que todos los demás las conocen, que todos los demás conocen el valor, etcétera. Mi carrera siempre fue hacia las humanidades, o sea, por eso me fui a la diplomacia, a la atención a los problemas sociales, problemas históricos, culturales, ¿no? La parte incluso del derecho, ¿no? El derecho internacional. Por eso en mi semblanza ves mucho eso, ¿no? Siento que ahí sigue siendo todavía mi fortaleza desde el punto de vista de la proyección, del trabajo, de lo que se hace. La ciencia pues también tiene que cumplir esa función, ¿no? Y eso es lo que yo he intentado hacer. En el momento en que a mí me ofrecen la oportunidad de hacer un doctorado en agua, entonces yo digo, a ver, espérame. O sea, esto es totalmente fuera de mi espectro de control, ¿no? De mi zona de confort. No sabía yo, ni siquiera conocía el ciclo del agua. A pesar de tener todo ese bagaje familiar, de conocimiento, de rutinario del día a día, la parte científica, la parte técnica, la parte del por qué, la parte de dejar de asumir y conocer el proceso de por qué, eso yo no lo sabía. ¿Y estabas en el gobierno en esos momentos? ¿O ya no estabas en el gobierno? Sí, estaba en el gobierno del estado de Coahuila, cuando me llega esa oportunidad de presentar esa maestría. Doctorado. Doctorado. Sí. Entonces, bueno, yo dudé, obviamente. Dije, a ver, espérame, o sea... Pero bueno, ya ves esas decisiones que uno toma en su vida. Dije, pues por algo llegó, ¿no? Va. Y me convencieron, me dijeron que estaba bien padre y que no iba a sufrir y que iba a ser muy fácil, ¿no? Que no iba a tener ningún problema. En la política, Rosario. No se te da. No, a mí sí me gusta trabajar. Bueno, fue un gobierno muy trabajador el de don Enrique Martínez. Sí, no, claro. Ya después se descompuso, pero hasta ahí Enrique todo iba bien. No, ya, fueron buenos tiempos. No, y hay de todo, ¿no? Como en todo. Hay de todo como en todo, pero en general... ¿Ya casada cuando te llega esa petición? No, yo me casé después. Okay. Yo me casé después. ¿Quién fue el suertudo? Aquí está. Científica? No puedo decir nada. Gracias. Bueno, sí puedo decir porque no puedo decir nada él ahorita, sí, entonces hay que aprovechar. Pero entonces, trabajando en el servicio público, en el gobierno, años, el gobierno del estado, estabas cómoda, bien, soltera, sin compromisos, sí. Y te dan un giro de 180 con ese doctorado. Con ese doctorado, un giro, porque yo siempre, y yo creo que por ahí tenían que llegar, ¿no? Siempre me ha llamado la atención, curiosidad, aprender más, ¿no? Más, o sea, como que no es, ya terminé, me gradué, ya, ¿no? O sea, espérame, o sea, hay más cosas. Y cada día me doy cuenta que no sabe nada, ¿no? O sea, yo cada vez que aprendo algo sé que menos sé, ¿no? Y dije, bueno, por algo me está llegando esa oportunidad. O sea, yo siempre quise estudiar un doctorado, pero en humanidades, en derecho internacional, en otras cosas. Nunca en una cuestión tan ajena a mi cerebro izquierdo, ¿no? Digamos que la tenía en mi cerebro derecho desde el punto de vista emotivo, pero no desde el punto de vista técnico, ¿no?
Y bueno, total decido ¿Y qué que fue sí. lo que te ganó de decir, a ver, pues lo tomo? Porque no tenía una razón para decir que no. O sea, era de que, ¿era ¿No? currículum o era quiero aprender realmente? Dije, pues es una buena oportunidad, es una excelente universidad. Quien me lo ofreció era un colega que yo dije, ay, o sea, no era cualquier persona, ¿no? Sí, O sí. sea, y si él vio esa capacidad en mí y me dijo, tú tienes que ir a hacer un doctorado, tú tienes que salirte de ahí y continuar tus estudios al máximo nivel. Y lo creí, el doctor Gabriel Carranza, que ojalá un día escuche este podcast, yo se lo agradezco, o sea, él fue la razón por la que yo ahorita estoy aquí contigo platicando sobre esto, ¿no? Ya. Porque él creyó en mí y me llevó de la mano y ¿Y a las 2 semanas... ¿Él ya era máster en este asunto No o en el no? agua, no. Nomás era de Él era un doctor, por supuesto, y él Sí. terminó también ahí, tenía todo ese bagaje técnico, ¿no? Científico, que después luego los científicos creemos que todos los demás los pueden tener y los deben de tener, y tampoco es cierto, Ya. ¿no? Porque yo llegué ahí y a las 2 semanas, pues yo ya me iba a mi casa, ¿no? Yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, no. Puro ingeniero, biólogo, los niveles de competencia eran altísimos, o sea, yo no podía hacer preguntas porque mis preguntas iban a ser muy básicas, ¿no? No tuve vida yo durante 3 años, por lo menos, ¿Este doctorado dónde lo tomaste? en la Universidad de Texas A&M, O sea, cambiaste completamente drásticamente. tu vida por espacio de 3 años, cambiaste de Pues yo creo que tus hábitos, todo. todo, no por espacio de 3 años, o sea, cambió mi vida después de ahí Ya, en completamente. adelante. Ya no regresaste a lo anterior. No. ¿Y cómo fue tu doctorado, Rosario? Fue Difícil, obviamente. extremadamente difícil. Ya voy a ponerme a llorar. No caigamos en sentimentalismos en estos momentos. En la novela no. No, mira, fue muy... aprendí... 23, 24 años. ¿Cuántos años tenía? No, yo creo que estaba más viejita. Un poquito más. ¿Cuántos años tenía? ¿Terminas En tu universidad que 22? Me gradué en el 2009. Ajá. No te voy a decir cuántos años tengo, ni que creas. No es por ahí, no es por ahí. No es por ahí. No, pero ya no llegué tan joven. Digamos que no era novata, ¿no? En edad. Pero sí en la materia. En la materia yo estaba como que todos me volteaban a ver, ¿y tú qué estás haciendo aquí, no? Claro. Tuve excelentes amigos, excelentes compañeros de todas partes del mundo que me llevaban de la mano, o sea, literal, de que ven, siéntate, te voy a explicar, ¿no? Profesores excelentes, mis mentores que me dijeron, no te rajes, o sea, claro, aviéntate toda esta biblioteca y luego vienes y me preguntas, ¿no? Tampoco te la ponen fácil, pero no te dejan bueno, al menos los míos no me dejaron. Ahora sí que give up, ¿sí? ¿No? O sea, no me dejaron rajarme, ¿no? No fue para nada sencillo, no tuve yo vida, yo no tenía vida. Yo después de clases iba directamente a la oficina de los profesores porque no entendí nada en la clase, ¿no? Entonces así fue, así, ir y venir, o sea, ya sabían de que te veo al final, o sea, después platicamos, de que, y así fue. Y ya al final, eventos ya familiares que me presionaron de alguna forma a terminar, ¿no? Porque también terminé fuera del rango de tiempo. O sea, esos doctorados los terminas entre 5 y 8 años. Yo terminé en 3 años mi doctorado. Un poquito presionada ahí por cuestiones familiares, ¿no? Pero que me ayudaron también al mismo tiempo. O sea, pasaron muchas cosas desde el punto de vista de retos, Ajá. retos emocionales, retos de aprendizaje, ¿no? Técnico, conocimiento ¿Económico? Económico, claro. O sea, gracias a Dios mis padres siempre me han apoyado. O sea, y no era desde de que el no le día uno. aflojes porque la beca y esto y lo Sí, otro. sí. No le aflojes porque obviamente yo entré con una beca, entonces Sí. pues yo tengo que responder, tenía que trabajar, obviamente, tenía que producir ciencia. Pero tuve la suerte de tener los mejores mentores que yo pude haber tenido en ese momento, ¿no? Y gente alrededor de que dice, no, espérame, o sea, algo vieron de que era rescatable, ¿no? O sea, no la vamos a dejar morir, ¿no? ¿Cuál fue el momento, Rosario, que te enganchó, que dijiste, a ver, esto es para mí, aquí me quedo, aquí le sigo, de esto voy a vivir y voy a experimentar todo lo posible en este tema? Pues mira, de esto no voy a vivir. Tan mal están las cosas.
Sí. Todo lo demás sí. Pero mira, ahora sí puedes hablar con mi esposo. No es muy... No, por supuesto que no. El trabajo académico, al menos el que yo hago, no es para nada redituable. Es muy difícil, es muy complicado desde el punto de vista de, pues, la ciencia no vende, ¿no? Ya. Al menos no este tipo de ciencia. En el momento en que yo me di cuenta, esto es para mí, independientemente de la retribución económica, porque pues no, si fuera por lo económico no estuviéramos aquí, No, ¿no? no. Fácil. Fue en el momento en que hice ese clic con lo que yo traía de mi formación en mi casa con la ciencia. Y dije, ya entendí. O sea, esto es así. Y en el momento en que dije, ay, o sea, lo que viene. Y te das cuenta que dices, esto se tiene que saber. Esto es una responsabilidad social. Esto es una responsabilidad académica. O sea, esto no puede quedarse aquí. ¿Estás de acuerdo? La ciencia, no toda, pero mucha, tiende a quedarse en el nivel de los científicos. O sea, cuando tú publicas algo en alguna revista especializada, lo revisan 3, 4 iguales a ti. Ajá. Al momento que tú lo sacas, sale con un lenguaje técnico, ¿no? Que cumple los estándares de alguien igual a ti, pero no al resto de la población, no al resto de la audiencia, no al resto de las masas. Poca ciencia es capaz de traducir lo que trae en beneficio de la sociedad. La mayoría se queda ahí guardada, publicada, bien bonita, y sí tienes todos los rankings, y si eres el mejor científico, ¿para qué sirve? ¿Has batallado entonces para bajar este mensaje Sí. a la audiencia normal, a quien debe de saber, a quien debe de tomar las precauciones para... Claro, es muy difícil, por eso no se hace tan sencillo, ¿no? Cuesta mucho trabajo y es una responsabilidad de la ciencia. Ahorita se habla mucho de lo que es la diplomacia científica, ¿no? Uh-huh. Con todo esto del cambio climático y todos los impactos que trascienden fronteras, etcétera, etcétera, ya se dieron cuenta que no es suficiente con que tú tengas capacidades de negociación con otro país. También tienes que saber de qué estás hablando. Y ahí, bien que mal, los riesgos o los problemas que estamos viendo actualmente del clima nos ha obligado a meterte un poquito a ver, explícame, ¿no? O sea, ¿de qué se trata esto del cambio climático? ¿De qué se trata esto de la sequía? ¿De qué se trata esto del estrés hídrico? Porque ya no pueden hablar entre países sin saber un poquito de qué estamos hablando. Estamos obligados ya a conocer un poquito más. Entonces, la comunidad científica está obligada también a empezar a comunicarse de una forma más efectiva. ¿A qué le llamas estrés hídrico? A ver, ahí va. Ahora sí que, sin caer en Digo, porque Sí. hemos visto temas de agua que se han arreglado por la fuerza, con la intromisión hasta del ejército mexicano, sí. caso de Chihuahua. Ujú. Aquí mismo, Rosario, en Presa Don Martín llega un momento en que los ejidatarios se hacen una valla humana, que ya no quieren que saquen agua de sus presas, que la sequía... ¿Ese es el estrés o es otro tipo de estrés? Son las consecuencias del estrés. Ajá. El estrés hídrico es tener menos de lo que necesitas. Ya. Eso es. El índice de... Como en la casa cuando no tienen lana, andas todo Exacto. estresado. O sea, te piden más dinero de lo que le puedes dar. O sea, Sí. ahí ya está el estrés. Ese es estrés hídrico. Y vienen los problemas. Y vienen los problemas. Bueno, entonces, ¿a dónde le pongo? O sea, entonces, ¿cuál es la prioridad? ¿A quién le doy más? ¿A quién le doy? Si lo transformamos en cuestiones de dinero, que la mayoría de la gente lo entiende, eso es. Gastas más de lo que tienes. Es más, estás en deuda. Y está en nosotros que esto cambie. Claro. ¿Cómo se puede lograr tener esa convivencia con nuestros recursos naturales y que sean que podamos solventarlo, pues? Está en nosotros, claro, porque está en nosotros también la causa. Si nosotros somos la causa, pues también podemos ser la solución. No es fácil, por supuesto, porque implica cambios, ¿no? Y ahorita lo que estamos viendo es resistencia al cambio.
¿Por qué? Porque no te gusta que te pongan límites en el agua. ¿Cuándo te han puesto límites en el agua? No, nadie. Antes había campañas a veces exitosas por parte de los gobiernos, pero ahora ya ni eso, ¿no? Yo no veo una campaña así fuerte para ahorrar agua y etcétera, etcétera. No, y además ya el problema ya trasciende incluso el uso del agua por sí misma, ¿no? O sea, ahora es cuánta agua usas en la producción de qué, ¿no? ¿Cuánta agua usas? ¿Qué tanto consumes? ¿Qué tanto cambias de zapato seguido? ¿Qué comes hoy? ¿No? O sea, ¿qué tanta carne comes, por ejemplo? ¿Qué tan vegano eres? ¿De dónde viene lo que comes? O sea, ya el problema ya trascendió no solamente en cuántos minutos te tardas en bañarte, ¿no? Sino todo lo que consumimos, nuestros hábitos de consumo diarios, cómo esos afectan la disponibilidad de agua. O sea, ya el problema es un poquito sistémico, ya no es individual, ya no es de una acción, ya no es de un plan de aquí a 5 años. Ya no es así, es un problema de un cambio de paradigma, y tú sabes lo que implica cambiar paradigmas, ¿no? Y cambiar hábitos y poner hasta aquí, pues hasta aquí llegué, y de aquí en adelante así tiene que ser, porque si no, esa es la resistencia. Ahorita estamos así como que intentando poner ahí pininos por acá y hacer esto, y sí, una campaña de ciérrale a la llave, ¿qué tanto te va a ayudar realmente en el largo plazo con los ritmos de consumo que tienes ahorita? Ahorita hablábamos antes de iniciar que ahorita están muy contentos aquí en la región porque les llovió, ¿no? Sí, la verdad que sí. O sea, la pregunta sería, ¿cuánto te va a durar esa sonrisa, no? Con esos hábitos de consumo que tienes. O sea, no es tanto el problema de cuánta agua tengas. No, y además, Rosario, hablamos en nuestro sistema de la ciudad, un sistema obsoleto que se pierde, no sé, el 40-50% del flujo de agua desde que lo extraen hasta que llega a la llave. O sea, son muchas cosas que implican todo este tema del agua, ¿no? Del aprovechamiento. Sí, del aprovechamiento, y otra vez regresas, todo eso está basado en el supuesto de que el agua es infinita. El agua es infinita, el agua debe ser gratis y además es un derecho humano. Y de ahí no lo sacas. ¿Y cómo cambias eso? Y la utilizan políticamente, aparte. Ah, además, sí, eso así para la banderita, ¿no? Del pastel. Autorízales a tal sector la tarifa baja o no les cobres porque se aproximan las elecciones. Los subsidiados, por ejemplo, la extracción de agua subterránea está subsidiada, la energía eléctrica está subsidiada para las extracciones. Si no hubiera subsidios a la extracción de agua subterránea, subsidios a la energía eléctrica, no se podría sacar agua de ningún pozo. Nada de eso tendría sentido desde el punto de vista económico. Publicaste un reportaje y lo tomamos en NRT México acerca de en la frontera que teníamos habría una capacidad todavía de ríos subterráneos con gran capacidad. Pero bueno, ¿cómo hacerle para preservarlo o cuál es el mensaje, Rosario? El mensaje es que estamos obligados a conocer mejor la problemática. ¿Qué quiere decir eso? La mayoría de las condiciones de las aguas compartidas, por ejemplo, si hablamos específicamente de las aguas compartidas entre México y Estados Unidos subterráneas, se desconoce. Desconocemos las condiciones, desconocemos su capacidad, desconocemos la calidad, desconocemos cuánto se usa, desconocemos cuánto queda, desconocemos el 97% de la información que en las condiciones actuales deberíamos de saber. ¿Quién debería de saber? Todos. El ciudadano común. Claro, por supuesto, esa debe ser información hay veces que ni los gobernantes conocen. No, de hecho no conocen. O sea, eso es como un... ¿Cómo le llamamos nosotros? Porque publicamos un artículo científico justo sobre eso. Es The Beauty of the Unknown, o sea, la belleza de lo que no conoces, ¿no? Porque prefieres no saber. ¿Por qué? Porque eso implicaría otras cosas, otras implicaciones legales, implicaciones políticas, implicaciones que a lo mejor no estás listo para comprometerte, ¿no? ¿Cuánto le debemos de agua a Estados Unidos? Un chorro. El 70% de la deuda. O sea, el 70% de la cantidad que debíamos haber dado
México-Estados Unidos, no se ha dado. ¿Nos puedes platicar de Sí. este tratado o de este compromiso que hizo México con Estados Unidos? Sí, mira, esto se firmó en 1944. Ah. Sí, México-Estados Unidos, un tratado de aguas de las dos cuencas mayores, cuenca del Colorado y la cuenca del Bravo. De la cuenca del Colorado se le da agua a México, porque a México le toca estar aguas abajo. ¿Sí? De la cuenca del Bravo se le da agua a Estados Unidos, porque México está cuencas arriba. Se le da, Estados Unidos quiere decir Texas, ¿no? Es Texas, obviamente Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. La cuenca más grande del río Bravo, en el lado mexicano, es la cuenca del Conchos, por eso el problema que tuvo Chihuahua hace varios años, ¿no? México tiene que dar, no me quiero meter en detalles de tecnicismos, pero Estados Unidos está obligado a dar una cantidad de agua a México anual del Colorado, ¿sí? Y lo ha cumplido. México está obligado a dar una cantidad de agua a Estados Unidos en un periodo de 5 años. Si no puede en esos 5 años, le damos otros 5 años. O sea, México tiene hasta 10 años para cumplir con una cuota de agua a los Estados Unidos. En el quinquenio que estamos ahorita, estamos en el año 4 y no llevamos más del 30% de la cantidad que debíamos haber dado. Porque no es como que México tampoco esté escondiendo el agua. O sea, la sequía es real. La cuenca está exhausta. Se ha perdido el 80% del flujo natural de la cuenca. Las predicciones del crecimiento del sector agrícola, por ejemplo, para Chihuahua, pues se triplicaron, ¿no? De 1940, pues ellos estimaron algo, ¿no? Esto es lo que México va a necesitar. Pues no, se triplicó, que es lo que se está usando ahorita en Chihuahua, que bueno, también tiene un sector agrícola monstruosamente grande. El lado de Texas no ha hecho su parte tampoco para conservar. El 30% del agua que ellos usan para su parte agrícola viene de la cuenca del río Bravo, que México le debe proporcionar, de acuerdo al tratado. Entonces, cada 5 años, ¿no? Si ustedes han en algún momento seguido las noticias, pues ya se va a acabar el tiempo, ¿no? Y México siempre, ay Dios, y no debo decir la palabra siempre como científica, pero voy a tener que decirlo, le apuesta al huracán. O sea, que ahí vienen... Para que se le acabe la deuda, para que se llene la presa y otra vez empezamos de nuevo la cuenta, ¿no? De los otros 5 años. ¿Y pasa? ¿Y qué pasa? O sea, sí, al menos en eso sí le atinan o no. Pasaba. Porque ya a partir de 1992 las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque ya el clima no es tu aliado. Ya. ¿Sí? O sea, ya no. Ya no sabes si ya viene, las condiciones si no de sequía, ya no sabes si viene, ya las condiciones de sequía son más fuertes. El ritmo de crecimiento, pues ya hablamos, se ha triplicado en los últimos 30 años en la frontera. La demanda de la población, por ejemplo, se ha duplicado y se espera se triplique en 30 años más. O sea, ya la demanda, hay más agua en papel, como le dicen, más agua en papel que en la cuenca. Te escuchaba también un comentario que aparte de todo esto que comentas, el estado natural del agua, los ciclos cuando bajan de las montañas, o sea, ya líquidamente no llega al 100%, o sea, mucho de ese proceso se evapora o se va para otro lado, ¿sí? Sí, de hecho hay una parte, porque la cuenca del Bravo empieza en la parte norte, se nutre del deshielo de las montañas rocallosas, ¿no? Okay. Ya cuando llega así por ahí pasas las cruces y ahí empiezas a llegar el paso, ahí ya no hay agua. Ya, se acabó. Ahí ya no llegó. Entonces la mayor parte de lo que tú ves en la frontera, la mayor parte, el 40%, viene de Chihuahua. Ya. Esa es la cuenca del Conchos. Ya no baja nada. De lo que sale de las montañas rocosas de Colorado, no llega a la frontera. Lo único que sale de la frontera es lo que aporta Chihuahua, lo que aporta Río Escondido, Río Salado, Río San Juan, que son los tributarios más importantes de la cuenca, y el agua subterránea. No regulada, por cierto. Pues sí que estamos en una bronca, ¿no? ¿Sí me expliqué? Pues más o menos, Rosario, no creas que pero sí vemos como que un problema serio. ¿Y cómo podemos cambiar, cómo podemos poner nuestro granito de arena para que esto cambie?
La educación. Nosotros como individuos, pues todos tenemos, bueno, la mayoría tenemos hijos. Yo creo que la educación, el ejemplo, porque realmente lo que nosotros podamos hacer es ser conscientes de lo que consumes, ¿no? ¿Por qué lo consumes? ¿Cada cuándo compras? ¿Realmente lo necesitas? ¿Te estás dando cuenta que lo que te estoy diciendo es casi, pues regresar a unos 80 años, ¿no? Más o menos al nivel de consumo que teníamos entonces. O el nivel de consumo ahorita de la sociedad actual, pues supera por mucho las expectativas. Ahora casi creo compras por costumbre, ¿no? Lo que comes. Y todos estos empaques. Todo eso. Sí nos te afecta, los venden, ¿no? claro. Y además te los venden carísimos y no los necesitas. Y además la calidad de agua de una agua embotellada ni siquiera está regulada. Y tú crees que es más sana que el agua de la llave. Se supone, sí. Se supone, porque te lo han vendido. ¿Y qué hacemos con los plásticos? ¿Llegan al mar? Contaminan. Sí, porque además el 80% del agua no está tratada. La regresamos a sus cauces o llegan al mar. No tratada. El 80% del agua. O sea, estamos desperdiciando 80%. Sí. ¿Qué falta? ¿Plantas tratadoras? ¿Inversión hídrica? Falta todo. Tanto así. No se asuste nuestro auditorio, no, pero ya estamos hablando con una científica, ¿no? Y a veces los datos son alarmantes, son duros. Nos falta mucho. O sea, bueno, digamos que hay niveles, ¿no? Hay niveles de lo que nos falta. O sea, si nos comparamos, por ejemplo, si quieres comparar Coahuila o quieres comparar México con Estados Unidos. Ahorita vamos a Coahuila. Ok. No voy a llegar. Le voy a dar la vuelta. Pero si nos comparamos, por ejemplo, con Europa, ¿no? Con esas nuevas leyes que acaban de implementar, tan restrictivas, tan impositivas, pero que son necesarias porque ya vieron que no hay de otra, ¿no? O sea, tienen que restaurar en 5 años el 30% de sus áreas deforestadas, de sus humedales y de sus ríos, en 5 años. O sea, eso lo acaban de aprobar hace, ¿qué será? 3, 4 meses. La Ley de Protección Ambiental de la Unión Europea. O sea, ese es el tipo de iniciativas que necesitas para el tamaño del problema que tienes, ¿verdad? Porque, pues, entonces, ¿por dónde? O sea, no hay de otra. A eso me refiero, nos falta todo, pues sí, porque si nos comparamos con ellos, pues nos faltan 100 años. ¿no? Y Rosario, cuando hablas, no sé si hables con nuestros políticos, con diputados federales, senadores, ¿cada cuándo lo haces y si les das estos tips para que lo hagan o de plano están tan apáticos que mejor legalizan la boda entre parejas, así, cosas de esas? No hay ese tipo de charlas con ellos. Sí, sí las hay. ¿Sí? Sí los hay, de todos los niveles y como en todas partes hay de todo, ¿no? Obviamente todos tienen su agenda, ¿no? Claro. Su agenda política y sus tiempos también. Sus tiempos, su agenda y su dinero. Entonces, tienen que priorizar, ¿no? Hay algunos políticos, y estoy hablando en ambos lados, ¿no? Uh-huh. Hay algunos que sí le dan mucha prioridad, o sea, que captan el mensaje y lo atienden en la medida de lo posible. Por ejemplo, Tlaxcala, tú dices un estado tan chiquito, ¿no? Muy bueno, chico. van a inaugurar una de las plantas tratadoras más avanzadas, ¿no? del país, en un estado tan chiquito. Y además le están dando un espacio a la educación, un espacio a la cultura, o sea, acciones más bien, no estrategias, acciones de que tú las ves y dices, bueno, es una planta tratadora, no, o sea, la inversión que se tuvo y la visión y de cómo esa planta va a integrar a la comunidad ya le dan otro elemento de valor, ¿no? Pero, por ejemplo, si te vas al caso de Nuevo León, que yo trabajo mucho, obviamente, con Nuevo León, con el TEC, con los colegas de la frontera, teniendo tanta ciencia, tanto nivel, tanta educación, tanto dinero, o sea, tanta capacidad intelectual para hacer cosas fabulosas, y ves lo que hacen, ¿no? Entonces dices tú, bueno, hay unos que escuchan, hay unos que no escuchan, es un volado, ¿no? Nunca sabes. El porcentaje es igual, similar para todos los estados en México, del 70-80 no aprovechamiento de las aguas residuales, o todos. Eso te estoy. No, en México están al 80%. Bueno, o sea, a nivel país. A nivel país.
Pero sí lo clasifican de que, a ver, Coahuila tiene un 70, Nuevo León tiene un 60. No, todavía no lo miden. Sí lo hacen, pero yo no me fiaría mucho de esos números, sobre todo porque son muy viejos, son muy limitados, porque a veces toman monitoreos aquí, monitoreos de acá, y son números de aquí, pero son se ve, números de acá. o sea, ustedes lo ven. Sí, Sí. no, o sea, tú te das cuenta con la cantidad de plantas tratadoras y la capacidad de las plantas tratadoras que tienes. No. Aquí no tenemos más que una y no está funcionando Exacto. porque se acabó. Y eso es general. Porque se ¿eh? acabó Altos Hornos, que ¿Sí? era el que lo administraba. Entonces Sí. te preguntas, pues, ¿qué nos está pasando? No, y eso es en toda la frontera, por lo menos yo sí te puedo decir, de toda la frontera, no, la operatividad de la capacidad técnica instalada no supera el 60%. Estamos sobreexplotando nuestros mantos acuíferos. Deberían, en una política pública, ser obligatorio. ¿O cómo podemos ser desde los más altos niveles donde se toman las decisiones? Es que ese es el problema. Los más altos niveles donde se toman las decisiones, ¿dónde están? Están en la Ciudad de México. Están en un organismo que se llama Conagua. Sí. Conagua ni tiene el presupuesto, ni la capacidad técnica, ni la capacidad tecnológica, ni la infraestructura para poder monitorear pozos en Baja California Sur. O sea, ahora sí que, ¿cómo le llamo yo? La ilusión por el centralismo necio de los recursos naturales. O sea, no puedes, ni lo entiendes, ni lo puedes controlar, ni lo puedes monitorear, ni lo puedes regular, ni tienes el dinero para hacerlo. Entonces, es así, los estados, pues bueno, no es mi responsabilidad, es de la federación, y la federación, bueno, yo no tengo dinero. Entonces, pero sí me corresponde. Entonces, mientras tanto, hagan lo que quieran. Luego lo usan como temas políticos. Justifica las cancelaciones que ha hecho, por ejemplo, el gobierno federal para una cervecera en ¿dónde fue? Debió haber sido en Baja California, no sé si la sur o la norte. ¿Lo justifican esos ustedes como científicos? ¿De que no hay agua suficiente para hacer una planta cervecera? ¿O lo que se hizo aquí en Ciénegas de cerrar los pozos a los agricultores que tienen que darle de comer a sus vacas para producir leche, etcétera? Yo creo que esas decisiones son más de corte político que de corte científico. Sobre todo porque hay mucho desconocimiento, ya lo dijimos, de las condiciones de agua subterránea en toda la frontera o en el caso, incluso aquí en Cuatro Ciénegas, ¿no? Todavía es un enigma. Todavía al día de hoy, y eso que es territorio de la UNESCO, es patrimonio. Patrimonio, sí. Se desconoce si las pozas o el acuífero de Cuatro Ciénegas está conectado, por ejemplo, con el acuífero principal de la laguna. Y vaya que el acuífero principal de la laguna está en aprietos, Hecho ¿no? nada, ¿no? Está en aprietos. Y bueno, existen hipótesis. Otra vez, no hay interés en inversión en educación, en desarrollo de ciencia, en información, y en que esa información sea también transparente y pública, ¿no? ¿Los toman en cuenta ustedes, Rosario, por ejemplo, ahora con el proyecto de agua saludable de acá de la laguna, de la federación, del estado? ¿Los toman en cuenta ustedes para hacer este tipo de iniciativas? A mí de manera personal, no. ¿O a tu grupo? Yo estoy segura que, bueno, estoy confiada, deseo en mi corazón que esas decisiones estén basadas en ciencia, definitivamente. No estoy segura si están basadas en ciencia. Pero entre ustedes se platican todo, ¿no? Los científicos. Oye, que te digan, oye, ¿te hablaron allá los de Durango, de la laguna, porque andan haciendo ahí cosas raras? Sí, eso sí. No, muy raro. Sí. Lo que sí te puedo decir es que yo, desde mi punto de vista personal, con todos los errores que yo pueda tener desde el punto de vista científico, traer agua de afuera a otra cuenca nunca ha funcionado. Nos sorprendió hace algunos años en el sexenio de ¿quién sería? De Rubén Moreira. Él quería traer agua del Golfo entubada a Coahuila. ¿Se puede o se puede? No, de que se puede, se puede. Sí. La infraestructura la desarrollas y la haces. ¿Que te sirva en el largo plazo? Definitivamente no. ¿Por? Porque lo único que estás haciendo es trabajar en la oferta.
Lo único que Ya. estás haciendo, dame 20, ahí te van 20, déjame se los quito acá a mi amigo y Acá te hay- los mando. acá hay Pero mucho- es que ¿sabes cuál es el problema? Suficiente nunca va a ser suficiente. Porque Ya. no vivimos en un sistema estático. El crecimiento continúa, la demanda continúa. Si no trabajas en la demanda, en la administración de lo que te están pidiendo, nunca va a ser suficiente. Y ahora te vas a traer agua de acá y de acá y de acá y de acá y va a seguir siendo insuficiente. Esa es la visión que nos cuesta trabajo entender. Tienes que trabajar y acostumbrarte a vivir en sequía, con los recursos que tienes en sequía, sin empezarte a traer de otras partes, porque eso a la larga es el círculo vicioso. Fíjate que Traer agua sí. de fuera, de fuera, de fuera, de fuera, y no vas a dejar de crecer, ¿eh? ¿En qué momento tú piensas que vas a estar seguro hídricamente? Ahí viene el término de la seguridad hídrica, ¿no? Y lo hacía Nuevo León, lo dijo hace 2 años. Es que ya nomás me faltan 16 millones de metros cúbicos. Y yo les decía, no te faltan 16. O sea, agua siempre se va a faltar. Eso tienes que entenderlo desde ahorita. Agua siempre te va a faltar. Lo que tienes que hacer es administrar lo que tienes. Porque hasta lo dijeron, ya estamos fuera de la crisis hídrica, ¿no? Y luego 4 o 5 meses después, perdón, no quise decir eso. No, la verdad es que no. Y ahorita están felices. No, pues ahorita ya Ahorita están felices. es júbilo en Nuevo León, ¿no? ¿Cuánto tiempo te va a durar? Si Ya. no trabajas en la administración. Dijiste una frase buena. Es eso de la sequía, que aunque no estés en sequía, tienes que adoptar las estrategias como si lo estuvieras. Exacto. Y aquí me dijo precisamente en esa silla el director de agua de aquí de Monclova, tocayo Lalo Campos, me dice, yo las tandas las tengo que continuar, aunque ahorita pues vemos que nuestros mantos se recuperaron un poquito, o un indicador, ¿no?, que ellos tienen. Pero yo tengo que seguir con el tandeo. O sea, tengo que seguir dándole a esta colonia el lunes, a la otra el miércoles, a la otra el domingo, y que pues se administre. Pero, Rosario, no es lo mismo de que, bueno, pues déjame poner un tinaco, pongo 2, 3 tinacos y me surto y me aguanto 2, 3 días sin problemas. No. O si consideras que es buena estrategia. Mira, sí y no. Perdón. Si lo pusiéramos en una gráfica, ¿no? De cuánto tiempo te aguanta, ¿no? O sea, tienes hasta a un punto, ¿no?, en el tiempo en lo que esas tinacos, 3, 4, 5 tinacos te sirven, ¿no? Ya después cuando llegas al 10º tinaco dices, esto ya no está funcionando. O sea, ahí tengo que meter otra administración, otra iniciativa. Te voy a poner un ejemplo. La ciudad de Houston. En el 2010 implementaron muchas, ¿no? Porque no es de una, son muchas estrategias de conservación. Redujeron el consumo promedio per cápita en un 30% en los últimos 15 años. ¿Cómo? Aún con crecimiento poblacional, con crecimiento industrial, ¿Cómo? Reuso, ¿no? Obviamente tratamiento, ¿verdad? Para reusar pues tienes que tratar. Tratamiento del 100%, reuso del 100%, incentivos a la conservación, incentivos al cambio ¿cómo le llaman los jardines exteriores? Tarifas, por supuesto. Y con eso tuvieron. ¿Tarifas a qué te refieres? Tarifas de uso, de tipo de agua. Por ejemplo, ¿qué paga la industria? ¿Qué tipo de agua usa la industria? Uh-huh. ¿Qué tipo de agua puede usar? La industria solamente puede usar agua tratada, ¿no? Y además me vas a pagar 3 veces más, Ya. ¿no? Y las tarifas, obviamente, al uso humano, pues son menores. Pero si esta la vas a usar para minería, no sé, o para extracción de petróleo, por ejemplo. Pero aquí entra otra vez. Pagas altísimas tasas y no puedes usar agua de primer uso. Aquí estamos al revés. Necesitamos tanto la industria y que vengan fuentes de empleo que les ofrecemos las perlas de la Virgen. Tú instálate, aquí hay agua, aquí hay luz, aquí hay carreteras. Bueno, pues ni siquiera así se instalan. Pero, digo, son 2 puntos de vista, el científico, el político, el económico, y pues a todos tienes que
que tomar en cuenta, ¿no? A todos tienes que tomar en cuenta. Pero sí llama la atención ese aprovechamiento que han tenido en Houston y que Y sea en- un modelo Sí, y para todos. en muchas partes del mundo. Por eso te lo digo, no es algo que vayamos a descubrir el hilo negro. O sea, sabemos lo que se tiene que hacer. Se puede hacer. La cuestión aquí es la voluntad o la obligación, ¿no? Porque en este caso yo pensaría que ya es obligatorio que lo debieran hacer. Quienes lo tienen que hacer, ¿no? ¿Y no te han invitado, Rosario, a charlas con quien llevan las políticas públicas así en los estados, al menos aquí en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas? Sí, sí he participado en algunas de ellas inicialmente, exponiendo lo que uno... Rosario para el CEAS de Coahuila. No No. hemos llegado a ese punto. No, yo creo que sirvo más de fuera que de adentro. Regresar a tu vida política o pública en el gobierno definitivamente no está en tus proyectos. Yo creo que nunca he estado en mi vida No. política pública. Bueno, Bueno, pero yo ahí iniciaste. yo nunca me he considerado una política. O sea, Ajá. no sé si alguien, pero yo No. tendría mis dudas, ¿no? Yo no creo que sea muy política, además. Pero bueno, necesitamos gente preparada, ¿no? Sí. Para estos temas del agua. Digo, yo desde la trinchera donde esté, yo tengo que estar haciendo lo mismo. Te lo voy a decir lo voy a decir como lo dicen en inglés. Let me rephrase that. O sea, voy a volver a decirte lo que te dije, en otras palabras. Ya. Desde donde esté, yo solamente puedo trabajar, ser productiva y tener una misión. Yo no sé si eso me lo dé la vida política. ¿Y cuál es la misión? Lo que estoy haciendo ahorita. O sea, seguir produciendo ciencia, seguir comunicando ciencia, poner mi granito de arena en lo que yo sé hacer y tratar de cambiar las cosas, ¿no? En la medida de mis posibilidades. ¿Y la visión? Es esa. Misión, visión. La misión, visión, la educación. Hemos dejado de lado la educación. ¿Cómo te gustaría ver en 10 años más esto mismo que estamos platicando? ¿Sí se mide? O sea, ¿sí hay indicadores? Sí. Al 2024 estamos así, al 2034 podemos estar así si no se hace nada. Al 2044 va a ser esto un desgarriate. México es uno de los países de mayor estrés hídrico a nivel mundial. Es uno de los países, si no es que el más vulnerable, el país más vulnerable a cambio climático. Yo quisiera que eso pudiera cambiar. Pero la forma de cambiar no es sencilla, no va a ser sencilla. No creo que los que toman las decisiones tampoco sean tan ignorantes, ¿no? Yo creo que también tienen la noción de lo que se tiene que hacer, pero las implicaciones, pues ya a lo mejor son más altas, ¿no? Desde su carrera política. Por eso creo que yo no puedo estar ahí. Van a terminar matando. Pero sí tiene que haber un cambio drástico. O sea, yo me gustaría ver... Pero ya dijimos que con agua no va a poder, Rosario. No, con agua va a tener que cambiar. Yo creo que su ciclo ha terminado. Uh-huh. Yo creo que eso ya está más reconocido desde el punto de vista institucional. Yo no creo que alguien por ahorita pueda decir que con agua sirve para algo. Perdón. Con agua de allá ¿Ya lo dije? de Holanda o de otro lado. Perdón, ya lo dije. Una pues vez, es que ahí está lo mal. O sea, a ver, fulanito es muy amigo de la secretaria de Economía y necesita chamba. Bueno, llévatelo para Conagua y que haga sus pininos. Que haga sus pininos. Imagínate. Pero eso es en todos los gobiernos, en todos los niveles también. Pues sí. La verdad, o sea, eso no nomás pasa. Digo, es un reflejo de nuestra cultura histórica, ¿no? A ver, ¿a quién hemos tenido aquí en SEAS estatal? No, mejor no decimos nada. Sí son científicos. Mira, no nos vayamos muy lejos. Quien fuera mi cuñado, que en paz descanse, y que ojalá me esté oyendo, él fue director de SEAS, Coahuila. Y sí. ¿Y no? Bueno,
Pues son cosas, ¿no? ¿Qué pasan, hombre? Y que le mando un abrazo donde quiera que esté. Y era genial lo político, pero pues, Mi Toño Nerio lo que conocía de Seas era lo que tenía en su rancho, la alberca que tenía. Le mandamos un saludo, por cierto. a todos. Bueno, ¿cómo estamos en Coahuila, Texas, Rosario, hídricamente? ¿Podemos estar tranquilos en...? No, claro que no podemos estar tranquilos. De ninguna manera podemos estar tranquilos. Digo, ¿no tan preocupados o no tan estresados hídricamente? ¿Lo dices por las recientes lluvias o por...? En general. No, yo creo que tenemos que ponernos las pilas. Claro Ajá. que tenemos que estar preocupados. No porque tengamos una condición ahorita que nos favorece, no porque la ciencia nos pueda dar indicaciones de que puede haber reservas importantes de agua subterránea, no por eso tenemos que relajarnos. ¿Por qué? Porque el cambio climático nos está dando la pauta. O sea, ya el clima no es nuestro aliado, las condiciones no vienen mejor, la sequía no es temporal, ¿sí? Entonces no sabemos, y bueno, y además sabemos que la población se va a triplicar. El crecimiento industrial le están dando más empuje. Va a haber un crecimiento aquí desmedido, totalmente no considerando las capacidades ambientales, ¿no? Lo que viene es todavía más peligroso de lo que estamos presenciando ahorita. Entonces, definitivamente tenemos que prepararnos para el peor escenario. O sea, ¿Nuestras aguas son buenas o no tan buenas? ¿Sí lo miden también ustedes? ¿O no? sí, pero tampoco es muy confiable. Depende del acuífero, depende de la zona. En la región de aquí de la región carbonífera, Ajá. las condiciones de agua en calidad, y aquí puedo equivocarme definitivamente desde el punto de vista científico, son en general buenas. Qué bueno. En general. Por lo pronto. Porque la calidad también cambia. ¿Cómo cambia? O sea, Con los niveles de sobreexplotación, niveles de bombeo. A lo mejor después llegamos a una capa más profunda y en esa capa profunda pues ya tenemos materia. Como le pasó a la laguna, exactamente. el arsénico Sí, que, que lo encuentras a niveles ya arriba de los 800 metros de profundidad, porque no debes estar ahí, ¿verdad? De entrada. Y después como eso se va mezclando y luego que si tienes, se te ocurre tener fracking también, que no está regulado, ni hacerlo bien, también puedes contaminar otras regiones. O sea, los riesgos son muy altos como para sentarnos y decir, ahorita estamos bien. Porque el riesgo es real. Habla del fracking cuando estás en desconocimiento de la extracción, ¿puedes cometer ese tipo de errores o Claro. per se ya viene ese riesgo en cualquier Sí, el riesgo existe. La magnitud de ese riesgo es con el que puedes jugar desde el punto de vista técnico, científico, reglamentario, etcétera. Hay países que lo reglamentan bastante. En Europa, por ejemplo, lo tienen prohibido, ¿no? Simplemente por la posibilidad del riesgo, ¿no? Independientemente que lo puedas tener bien regulado, que hagas las mejores prácticas, el riesgo siempre es real. ¿Por qué? Y voy a regresar al principio. El desconocimiento, ¿no? El desconocimiento de las condiciones de las aguas subterráneas. Es un monstruo, porque no lo vemos, no lo podemos, ni siquiera lo podemos medir con certeza científica. Todos son modelos, todos son simulaciones. Y tú sabes, bueno, no, asumo de más, pero en un modelo matemático, en un modelo numérico, en una simulación, siempre hay un grado de incertidumbre. Tú puedes decir, ok, como científica, no puedes decir estoy segura, 100%, nunca. Nunca puedes decir eso. El grado mayor de certidumbre puede ser 99%, pero si llegas al 100, algo anda mal contigo. Entonces, en el punto de vista del fracking, no tenemos esa certeza. Y ese 1% para algunas culturas, algún país, es suficiente. ¿Por qué? Porque si ese 1% es real, sucede y lo contaminas, adiós fuente. Porque ¿cómo tratas el agua subterránea? ¿Cómo limpias? O sea, es carísimo, costosísimo, lleva mucho tiempo y tampoco tienes la certeza de que eso pueda funcionar. Porque no es como que puedas traspasar, ¿no? Paredes, ¿no? Rocas para poder controlar eso. Y en la frontera con Texas también la calidad del agua es buena. ¿Es buena? ¿Mejor que aquí o...? Es la misma. Sí. Igual... Digamos, son los mismos pasteles. Comemos de un lado y comemos del otro, desde el punto de vista de aguas subterráneas. Son las mismas formaciones en diferentes estratos, diferentes escalas, diferentes profundidades,
Pero sí, la que les corresponde, por ejemplo, a esta zona, se estima que es agua de muy buena calidad, por lo pronto. Rosario, hay empresas muy grandes como Greenpeace. Yo me he topado, hemos andado mucho en México y en la calle te abordan los chavitos, los jovencitos. Oye, ¿quieres ser padrino para este tipo de iniciativas verdes, etcétera, etcétera? ¿Qué punto de vista tienes de estas organizaciones? Yo soy muy selectiva en los tipos de apadrinamiento que yo puedo dar de manera personal. Ajá. Sí me han buscado como embajadora de no sé qué grupo, del grupo azul, que el grupo verde, que el grupo... Y todos tienen una agenda, sí, que puede ser buena, o sea, no necesariamente mala, ¿no? Pero el hecho de tener una agenda ya de por sí te compromete con esa agenda. Hay un grupo de embajadores azules, le llaman, y ellos están en contra en favor del derecho humano al agua, en favor de la higiene y acceso al agua, pero luego hay un tercero que es en contra de la privatización del agua. Y no es que yo esté a favor, pero yo no me puedo poner en contra de algo que en algún momento, en algún caso, y en coordinación con otras estrategias, podría funcionar. O sea, yo creo que no podemos estar extremos. O sea, yo no creo en el extremismo es fanatismo y ahí ya de entrada estás mal. Entonces, ponerte en contra de algo de inicio solo por el hecho de que tú tengas ese dogma, para mí eso ya cae en el fanatismo y en cerrar puertas, ¿no? Entonces, no me gusta alinearme con ningún tipo de agenda. O sea, yo creo que cada caso es particular, cada caso se debe valorar, cada estrategia se debe contemplar. El derecho humano al agua funciona en este caso sí, en este caso no. El acceso sí, en este caso no. O el acceso sí, siempre y cuando esto. ¿Y privatización sí cuándo? Cuando esté protegida por los intereses reales nacionales. O sea, que, por ejemplo, la inversión no sea mayor a lo que tiene el país receptor, siempre y cuando exista transparencia, siempre y cuando existan cuentas claras, siempre y cuando te asegure la disponibilidad, por lo menos en los próximos 50 años. O sea, vas poniendo tus letritas, ¿no? Tus letritas chiquitas. Sí, esto sí, siempre y cuando esto y esto y esto y esto, ok, le entramos juntos, siempre y cuando yo tenga la última palabra, siempre y cuando yo tenga el poder de la decisión final. O sea, la inversión es necesaria, definitivamente es necesaria. Y los gobiernos no tienen la capacidad. Deberían de tener la capacidad. Hay muchos gobiernos que son muy eficientes, porque luego utilizan eso también, ¿no? Es que el gobierno es corrupto por naturaleza e ineficiente por naturaleza, por lo tanto, entonces que venga alguien más y me resuelva el problema. Sí. ¿Por qué? O sea, la ciudad de San Antonio es uno de los sistemas, o la ciudad de El Paso, por ejemplo, son sistemas increíblemente eficientes, dependen 100% del municipio. Y son un negociazo, además, para el municipio. ¿Y hay ejemplos de capital privado que esté funcionando bien en algunas ciudades que tú conozcas? San Luis Potosí está funcionando bien. Creo que hay un esfuerzo también en la ciudad de León que está funcionando bien. Hay, por ejemplo, en Saltillo, o sea, la inversión mixta tiene sus pros, tiene sus contras, que en su momento también lo hemos platicado. O sea, yo creo que los pros son buenos, pero hay que trabajar en muchas otras cosas, ¿no? O sea, yo creo que los pininos están dados, las opciones existen. La forma de madurar esas opciones hacia algo sostenible es lo que falta. ¿Me explico? O sea, sí, pero. O sea, el pero ahí como que, espérame, o sea, aquí yo le ajustaría esto, yo le haría esto, yo le pondría esto, yo le haría esto, ¿no? Pero no un no contundente. ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿No? Ok, pues está bien, no lo puedes hacer tú, estás incapacitado, ok, tráetelo, siempre y cuando me cumplas con esto, ¿no? Siempre y cuando esto sea sostenible. Historias de éxito como estos que mencionas se pueden replicar en otras ciudades para tener un mejor aprovechamiento del recurso. Es la reflexión. No, sí y no. O sea, hay cosas rescatables, no los ejemplos. Yo creo que hay estrategias rescatables. Las lecciones como tal vez no. Las estrategias,
Sí. Ya, bueno, pues buena charla con Rosario Sánchez, que veíamos esta semblanza. Con todo esto que tenemos aquí, Rosario, que ya lo dijimos al inicio, senior en el Instituto de Recursos Hídricos del Estado de Texas, copresidente de la Comisión de Acuíferos Transfronterizos y una serie de nombramientos. ¿Tienes tiempo para ti, para llevar tu vida? ¿O ya no es, ya tienes tanto compromiso con todo esto que dices, yo ya soy de aquí, que mi esposo me comprenda, mis hijos, mi familia y... Y háganle como puedan, dices tú. Sí. No, no es tanto, porque a ver, son muchas cosas, Rosario. Oye, el otro día Participas en los paneles y comités internacionales de la UNESCO y cosas así, pues muy interesantes, ¿no? El otro día estaba viendo un mensaje de una mujer muy exitosa, ¿no? Y le estaban haciendo ese tipo de preguntas. Y le decía, bueno, es que tu esposo está en el número 10, ¿no? De tus prioridades. Y dice, pues bueno, está en la lista. Qué de gracias que está en la lista. A ver, aquí no es el 10, aquí es el 25º más o menos. No. Fíjate que es una lucha constante conmigo Ajá. misma. O sea, yo sí sufro esa parte, tengo que decirlo, sí lo sufro. Definitivamente no me gusta. O sea, esa parte no me gusta. Veía que le perdiste el gusto ya a ir de compras, a chopear y cosas así. Sí, bueno, la verdad nunca lo tuve. Así que tú digas, tampoco. Vamos a los siglepases, decíamos, a traer, no, nada de eso. No, fíjate que no, nunca me ha gustado, pero luego cuando lo hago así como que... Carrito, dos, tres carritos como llenos. como drogada, ¿no? Y lo hago, no, obviamente, por mi hermana me ayuda mucho con esa parte de sacarme de mi zona de confort, espérate, o sea, vamos a otra cosa, ¿no? Y en la medida de lo posible, pues, también mi esposo y mis hijos, ¿no? O sea, si no fuera por mis hijos, yo estuviera vuelta loca. O sea, yo estuviera ya en un centro de atención a personas Compulsivos por el trabajo. compulsivas por el trabajo, definitivamente. Pero aparte la vida en otro país como Estados Unidos te lleva un poquito a eso, ¿no? O sea, el núcleo social es... Sí, no ayuda. No es como acá en Ramos, Saltillo. A ver, vamos con tu abuelita y vamos a la barbacoa y después vamos con el otro tío. Y no, o sea, allá como que se te acomoda más Desgraciadamente sí, pero no creas que me hace feliz. O sea, me hace feliz cuando veo personas que se me acercan y que me dicen, gracias, o sea, me apasiona tu tema, no lo puedo creer, o sea, estoy súper inspirada, ¿cómo te ayudo, no? O sea, cuando ves esa respuesta de la gente, de que, oye, pues, sí es cierto, ¿no? O sea, de que cambiaste algo en alguien, ¿sabes? Ese sentimiento de que puedes hacer la diferencia en alguien, de poder ayudar a estudiantes, ¿no? Mexicanas sobre todo, porque soy, pues obviamente, si me buscan, pues las voy a ayudar. Mujeres, por ejemplo, estudiantes jóvenes que te ven y que dicen, ay, yo quiero ser como tú, o de que, ay, publicaste este libro, está genial. Cuando ves ese tipo de cosas que dices, bueno, valió la pena, ¿no? Pero aún así, aún con todo eso, sí lo sientes, o sea, sí lo sufro, sí digo, ya me quiero retirar, o sea, yo quiero estar en un jardín, tirada, haciendo nada. ¿Eres team calor o team frío, Rosario? ¿Qué te gustaría? ¿Una alberquita con 40 grados o un bosque con 2, 3 grados en la chimenea? No me importa, o sea, ya no soy, ahí ya no pido más. Como venga, pero... estar con mis hijos sin estar pensando de que, ¿sabes qué? Tengo que sacar esto, o de que, ¿sabes qué? Ya te hablaron de quién sabe en dónde, que te piden que vayas y hables de esto, y tú no puedes decir que no, porque pues es un colega tuyo, y ese tipo de compromisos con la comunidad científica, y con la comunidad en general, y con gente que dice, oye, ayúdame, o sea, ayúdame a hacer esta propuesta, vamos a hacerlo juntos. ¿Cómo dices que no? Ya. O sea, no puedo decir que no, y ese es un problema que todos tenemos, bueno, en fin, pero sí lo sufro y mi esposo también.
¿Y tus hijos cómo lo toman? Mis hijos yo creo que también lo sufren. Pero... Ellos saben lo que hago. Ajá. No sé hasta qué alcance, ¿no? Ellos sepan lo que me importa, ellos saben a qué me dedico, me han visto por ahí. Yo confío, porque esto ahora sí ya no es ciencia, ¿eh? Yo confío, yo espero, yo deseo en Dios que lo que yo haga le sirva a mis hijos. O sea, si no le sirve a mis hijos, pues ya mejor que me maten, ¿no? O sea, si no, mejor no hago nada. Yo espero que ellos lo vean en un futuro, que lo reconozcan y que digan, bueno, pues eso era lo que estaba haciendo mi mamá, ¿no? A lo mejor en ese tiempo no estuvo conmigo, o no me ponía mucha atención, o a lo mejor estaba en el celular mucho tiempo, o a lo mejor estaba siempre en la computadora en reuniones, o estaba escribiendo esto, o no sé qué. Pienso, deseo, confío en Dios, que ellos cuando sean grandes lo puedan ver y digan, mira, o sea... ¿Te has perdido mucho de sus logros en las escuelas? No, trato que no. O sea, yo... Una entrega de papeles, por ejemplo. No. Mis hijos son chicos, mis hijos tienen 5 y 8 años. Bueno, pero si papeles tienen kinder, tienen sus éxitos, o en algún deporte que los hayas acompañado, o que te hayas privado de no poder acompañarlos a su primer juego de fútbol americano, de soccer. No quiero que jueguen fútbol americano. No quieres tanto que jueguen. Les he cuidado la cabeza como que para vayan y se ensarten de cabeza. Pues va a haber tema ahí porque la familia del marido... Y mi esposo, sí, ya sé. No, le dije, oye, estás ahí a los 6 meses, que no se caiga, que no se rompa la cabeza. Y a los 18, me voy a meter a fútbol americano. No, hombre. Todo mi trabajo para nada. No, yo procuro, desde el día que yo me embaracé, que no fue sencillo, yo dije, o sea, yo no voy a meter a mis hijos a guardería, y no han estado, gracias a Dios. Digo, claro, he tenido a mi mamá, ¿verdad?, cerca, y mi esposo, y obviamente, y me han acompañado en este camino para asegurarnos que los niños tengan esa presencia. Uh-huh. Pero yo en el trabajo actual, bueno, en uno de los que tengo actuales, yo negocié eso. O sea, yo negocié flexibilidad. Yo trabajo remotamente. Entonces yo dije, si me regreso a la oficina, adiós hijos, ¿no? O sea, ahí van a estar 8 horas, atendidos por quién sabe quién, con costumbres de quién sabe quién, con hábitos de quién sabe quién. A lo mejor son mejores que los míos, no pasa nada, pero yo soy su mamá. O sea, yo quiero... la responsabilidad es completamente tuya. O sea, yo quiero que sean mis hijos, no hijos de alguien más. Sí. Entonces, eso fue lo único que yo pedí y trato al 100%, eso sí, trato al 100% de estar ahí cuando ellos me piden. No siempre he podido estar en algún momento en que estoy yo, por ejemplo, ahorita, si está mi hijo aquí afuera, pues le digo, vete, ¿no? Espérame. Sí. Y si siento feo, de que espérame. O se ponen acá abajo, ¿no? O de repente me aparece uno aquí en conferencia de que un amigo, ¿no? Sí pasa, o sea, claro que pasa y pues pobrecitos se han tenido que ir y así. O sea, esos sentimientos sí los tengo. O sea, de que o sea, no estuve ahí en el exacto momento. Pero en la medida de lo posible lo trato de evitar. ¿Y no te entra ese sentimiento de que, híjole, mis hijos no están disfrutando como yo disfruté con mi papá en el campo? No, eso... Fíjate que pienso más en lo que viene para ellos. ¿Sí les ves algo de que te puedan seguir los pasos o no tanto? Veo, o sea, les digo, híjole, pobres de mis hijos, o sea, lo que les espera. Eso es lo que pienso y no me deja dormir. O sea, yo de chica, a mis 5, 8 años, 10 años, 12 años, 15 años, pues no tienes conciencia, ¿no? Y tuve muchas cosas, la verdad, sí fue una niña feliz y cuidada. Y no se hablaba de cambio climático, no se hablaba de escasez. Bueno, sí, de repente había ahí mensajes de ciérrale la llave. Amanda, ciérrale. Sí, y que te pasaban así de largo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero los problemas que van a enfrentar mis hijos en 20 años, cuando ellos sean jóvenes, no tienen nada que ver con lo que yo pasé, ¿no? O sea, eso es lo que yo pienso ahorita. Digo, o sea, lo que les va a tocar. O sea, no va a estar sencillo, o sea, ya no van, esas libertades que antes teníamos, esos accesos que antes teníamos, esos climas que antes teníamos, o sea, ya va a haber más tiempo ya no vas a poder estar tiempo fuera en Texas, ¿eh? O sea, si ahorita está complicado, pues... ¿Y esa proyección es a 20 años?
Por lo menos. No, yo ahorita, a mis hijos, porque tienen Sí. 5 y 8, yo me los imagino a los 25, 28 años, dices, ay, Ya qué sufriendo con... van a estar trabajando, ¿en qué van a estar trabajando, no? ¿En qué van a invertir su tiempo? ¿En qué van a invertir su dinero? Sus hobbies, cada cuándo van a salir, cómo va a estar la calidad de aire en esos tiempos, cuánta agua van a tener, cuánto van a pagar por el agua, qué calidad de agua van a Fíjate tener. lo que piensa Rosario. Uno O sea, piensa, ya quiero que me den un nieto, ya quiero disfrutar. no, yo no quiero, no, ya, para cuando ellos tengan nietos yo voy a estar, no sé dónde, o sea, en el asilo, no sé. Bueno, pues buena charla, la verdad. Te queremos agradecer muchísimo, Rosario. Quiero que nos dejes una reflexión para todo nuestro auditorio de estos temas tan enriquecedores que hemos abordado aquí en este podcast de NRT México para pues hacer las cosas lo mejor que se pueda para no estar preocupados por nuestros hijos. Los que tenemos hijos chiquitos o medianitos, que no estamos preocupados de aquí a 20 años cómo nos va a ir y estar con ese estrés hídrico. Déjanos una muy buena reflexión, si se puede. Para no estar con estrés hídrico. No hay. Es que mira, sabes que luego pasa mucho, lo he notado yo en las partes que he estado, que hay audiencia que te capta muy bien el mensaje, que lo madura, que lo procesa, que lo entiende, que lo piensa, ¿no? Pero luego hay otra parte que se cierra, que se tapa los ojos o se cierra las orejas. Produce ansiedad, ¿no? Produce mucha ansiedad este tema. Y estos son datos. 40% de los jóvenes en la actualidad sufren de ansiedad. Mucha de ella relacionada con la imposibilidad de hacer algo ante el cambio climático. ¿Sí? Entonces, eso hay que tener cuidado con los mensajes y cómo mandamos los mensajes y qué tipo de mensajes mandamos. Ya. ¿No? ¿Por qué? Porque no queremos que la gente diga, no, ya que no me diga, no, ya que no me diga nada. Ya no quiero saber. Yo conozco gente así, pues, gente muy cercana, ya no me digas, no. O sea, es puro estrés, ¿no? Prefiero que Prefiero otros, sí, que otros sí, pues se avienten la bronca yo no puedo hacer nada, yo ¿qué quieres que haga? Así que, ¿qué hago yo? ¿No? ¿Qué hago yo? Mi mensaje es no caer en eso, o sea, no taparnos los ojos, todos los estamos sufriendo, no porque yo pueda saber más, lo sufro menos, ¿no? O tengo menos responsabilidad, al contrario, pues tenemos una mayor responsabilidad. Pero mi mensaje es de que en la medida de nuestras posibilidades, en nuestras casas, con nuestros hijos, con la familia, tratar de transmitir el mensaje. O sea, ¿cuál es el mensaje? Conciencia. Conciencia de lo que consumes. Olvídate del agua. Sí faltó explicar esto bien. Sí faltó explicar esto bien. Conciencia de lo que consumes. Todo. Ahora sí que todo necesita agua para producirse. Todo. Incluso esto, ¿no? Sí. Todo necesita agua para producirse. O sea, sé consciente de lo que consumes. O sea, en la medida de lo posible, trata de evitar lo que no es indispensable. ¿Cómo? Un ejemplo que nos puedas dar. ¿Cada cuándo compras zapatos? Pues sí, a lo mejor yo uso más bota. ¿Cada cuándo compras botas? A lo mejor me dura un año una bota. Y sí, la verdad. Pero nomás tienes un par. No, tengo 3. Una beige, una negra y una chocolate. Y son de buena calidad, entonces claro. Sí me duran un poquito más, pero igual el proceso de producción, pues me imagino que ha de estar desde alimentar al becerro, a la vaca. Claro, si son de piel, pues ya sabes, ¿no? Sí. O sea, tu huella, o sea, pensar un poquito en la huella que estamos dejando atrás, ¿no? Eso es con eso empiezas a cambiar, ¿no? Conciencias, ¿no? Hay cosas que consumes que no necesitas o en el ritmo de consumo que no necesitas, ¿no? Y nunca es tarde para adoptar esas. Nunca es tarde, por supuesto que no. No. O sea, es que esa es la raíz de todo, los hábitos. Sí. Pero intenta cambiar un hábito. No, cuesta mucho trabajo. Por eso, la clave, educación a temprana edad. O sea, definitivamente nuestros marcos educativos tienen que ajustarse a la realidad. No están ajustados. Definitivamente no. Educación primaria, educación secundaria. O sea, eso de
dibujitos del niño y el mar, o sea, es más que eso. ¿Qué asignatura sugerirías a nuestro secretario de Educación para la educación primaria? Primero hay que revisar lo que se entiende por el ciclo del agua y que el agua es renovable. Yo pondría en duda eso. Ya. El agua subterránea, en nuestro tiempo generacional, sobre todo en los acuíferos que tenemos aquí en el norte, no es renovable. O sea, no la vamos a volver a ver nosotros. A lo mejor la vuelven a ver las generaciones unos 100, 200 años. Nosotros ya no. Ese tipo de cosas no están claras. O sea, nos educaron entendiendo que el agua da vueltas, ¿no? En primer lugar, ni somos la misma cantidad de gente, ni es la misma cantidad de agua, ni te toca la misma proporción, y una parte de ese agua a lo mejor no regresa. O sea, el ciclo no es un ciclo, es un proceso, ¿no? Entonces, creemos, bueno, regresa, pues es infinito, ¿no? Sí, decimos, tenemos mucho mar, van a llegar las nubes, va a llover y pues nunca nos va a faltar agua. No, o sea, no. Ese tipo de conocimientos que nos inculcaron en la primaria y que los creemos, eso nos está llevando ahorita a la crisis del modelo, el modelo de desarrollo, de consumo y de uso intensivo y extensivo del agua. Es inmediato el cambiar desde la educación de programas federales, estatales, la educación en las aulas con los niños. Es inmediato y urgente. Y en la parte familiar en casa igual, que no se pierda... Que no se pierda la conciencia, ¿no? O sea, que no se pierda, oye, si tienes una fuga, arréglala. O sea, o repórtala. Y los organismos operadores, me reportaste una fuga, pues ahí te va un incentivo, a la otra que tengas otra avísame, yo te ayudo. O sea, trabajo en equipo, trabajo sectorial, hacer corresponsable a la sociedad. Porque luego también puro paternalismo, ¿no? Yo te doy, yo te doy, yo te doy, tú me pides, yo te doy, tú me pides, yo te doy. ¿Y tú qué me das? No, pues se paga así, invertí en esto, pues ya no riego jardines que son altamente consumtivos de agua, cambié esto. O sea, es un trabajo de equipo, no es un trabajo de uno, no es un trabajo del gobierno, es un trabajo de todos los sectores. Bueno, pues nos llevamos mucha tarea, Rosario. Con todo esto, ¿con cuál te sientes más a gusto? Con el de mamá. En serio, pero no viene. No me lo puso Jorge, no me lo puso, pero... Es donde menos respeto tengo. Es que la verdad que sí está muy, muy interesante esta semblanza, este currículum de Rosario Sánchez, científica, y que nos deja pues una gran tarea para todo nuestro auditorio de NRT México, de nuestro podcast. Y si hay otra visita, Rosario, nos gustaría que nos acompañaras en nuestros diferentes segmentos de comunicación de nuestros noticieros, nuestras estaciones de radio, para que este mensaje se multiplique, no solamente llegue a un solo segmento. ¿Te parece? Claro, a tus órdenes. Gracias por la oportunidad. Espero haya servido de algo. Esperemos que sí, que va a servir. Espero que no haya dicho nada que me provoque, no sé. Un veto del Estado. No, yo creo que no. Yo creo que le va a llegar a personas que toman decisiones importantes para pues todos los ciudadanos en el tema específico del agua. Y estas cosas, ¿las consumimos o no las consumimos, Rosario? Alguien me dijo, no sé si compartas, me dice, deberíamos de regresar a lo de antes, que fueras a un establecimiento, que fueras con tu plastiquito, que sea rellenable y te vas, pero que sea una política ya pública, así fregona, de que ya no se produzca tanto Claro, PET. pero pues es un negociazo también. ¿Cómo le quitas el negocio? Mi recomendación sería, si no existieran, bueno, aunque existan las embotelladoras, evitar el plástico, número 1, vidrio, es más sano además, sí, porque esto tiene por lo menos 1 millón de microplásticos nos estamos tomando tú y yo el día de hoy, aquí. Y esto va ahí. Además de todos los problemas de bacterias que puede tener aquí. Y esto no es reutilizable, o sea,
muy poco, Claro, ¿no? se puede reutilizar. Pero lo tiramos y va a dar a los mares y se hace la contaminación. Sí, pues y- si lo reutilizáramos sería otra cosa, pero aún así es tóxico. No deja de ser tóxico. Es mejor el vidrio, mucho mejor el vidrio, definitivamente. Entonces, yo optaría por sistemas de tratamiento de primer nivel, con accesos públicos, obviamente, que llevas ahí tu jarrita o tu garrafón por lo menos grande, rellenes ahí tu agua. Para todos los demás usos, tiene que ser agua tratada. Quiero decir agua reusable, o sea que no tiene que ser tratada con el nivel más alto para agua potable, digamos. La tratas, se reusa en industria, en agricultura, en todos los demás comercios, no deben tener agua de primer uso, mucho menos agua subterránea. Bien, vamos a dejar esas recomendaciones en nuestro auditorio. Y una vez más, muchísimas gracias, Rosario Sánchez Flores. Gracias, Rosario, muy amable. Gracias a ti, un placer. Gracias, auditorio, y nos vemos en el próximo podcast de Perfiles de NRT México.